Nuestra actitud es algo que nos identifica como seres humanos. Es decir, actitud, la forma en la que actuamos. A través de la manera en la que actuamos, los demás se dan cuenta de qué clase de personas somos, si se puede confiar o no en nosotros, si somos o no somos cristianos. Porque, ¿cuál es nuestra actitud cuando alguien intenta hacernos enojar? O cuando alguien nos insulta, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud cuando alguien no nos apoya? ¿Cuál es nuestra actitud cuando alguien nos traiciona? Cuando alguien quizá levanta una mentira, un falso testimonio en contra nuestra. ¿Cuál es nuestra actitud? Y hoy, en esta pequeña reflexión, amados hermanos, veremos actitudes, 3 actitudes muy importantes en una bella historia que nos enseñarán muchas cosas. Y esa historia es aquel momento en el que nuestro Señor Jesucristo estaba pasando por los problemas más grandes en su vida, humanamente hablando. Y estos momentos eran aquellos momentos en los que estaba en el Getsemaní, en aquel jardín, orando con sus discípulos justo antes de ser entregado. Pero veamos primeramente, en este momento tan duro, tan difícil para nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue la actitud de sus discípulos? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo sabía que tenía que orar, comunicarse con el Padre. Y estaban sus discípulos con él. Todos tenían que velar, pero especialmente jaló a 3, a Jacobo, a Juan y a Pedro, que se puede decir que eran los más cercanos a él. Dice que los llevó para que orasen con él, para que velaran, pero ¿cuál fue su actitud? La actitud de estos discípulos fue que no pudieron apoyarlo velando y orando. En Lucas 22:42, escuche, dice la palabra de Dios, él mismo se alejó un poco más y se arrodilló diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto fue lo que hizo. El Señor estaba haciendo lo que debía hacer, pero sus discípulos estaban dormidos. En Marcos 14:37, Jesús volvió y dijo: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Qué triste que en el momento que Jesús más necesitaba de sus discípulos, no tuvo el apoyo de sus discípulos. Inclusive, amados hermanos, si ustedes recuerdan qué más pasaba en ese momento, uno de sus discípulos más, llamado Judas Iscariote, había ido ante los líderes religiosos para traicionar a Jesús, para entregarlos, para negociar su vida. Qué triste lo que estaban haciendo sus discípulos. Esa fue la actitud de ellos. Pero, amados hermanos, ¿cuál fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso al ver esto Él se enojó con ellos? Para nada. Sabemos que esto no fue así. Él siguió orando. Esa era su actitud. Una actitud que nosotros debemos copiar. Por eso preguntaba al principio, ¿cuál es nuestra actitud cuando alguien nos traiciona? Cuando alguien nos abandona, cuando los demás no nos apoyan, ¿cuál es nuestra actitud? A Jesús no le importó y no dejó de amarlos. Él sabía que tenía que seguir orando. Dice la Escritura en Hebreos 5:7, Cristo en los días de su carne, es decir, cuando estaba en la tierra, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, dice, fue oído. Nuestro Señor Jesucristo tenía la actitud correcta.
Estaba enfocado en orar al Padre, porque el Padre podía ayudarle. Y dice la Escritura que fue oído. Recordemos que la oración de nuestro Señor Jesucristo era: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En pocas palabras, Él estaba diciendo: Padre, en mi humanidad no quiero sufrir. Todo es posible para ti. Y si es posible que yo no vaya a la cruz, hágase que sea así, pero hágase tu voluntad y no la mía, no lo que yo quiero. Dios sabemos que lo estaba oyendo. En Marcos 14:39 dice la Escritura, después que habló con ellos, dice la Escritura, otra vez fue y oró. Sabía lo que debía de hacer. Ojalá que nosotros como cristianos podamos tener esa actitud. Pero más allá de eso, ¿cuál fue la actitud del Padre? ¿Cuál fue la actitud de Dios? Sabemos que primeramente fue oírlo. Claro. Les repito nuevamente, ¿qué dice Hebreos 5:7? Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído. Dios, amados hermanos, estaba atendiendo la oración de nuestro Señor Jesucristo. Lo estaba escuchando. Pero, aquí va un gran pero, y medite en esto. ¿Acaso Dios lo libró de la muerte? ¿Acaso Dios lo libró de la cruz? Porque aquí estamos hablando de la cruz, de ese momento en que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo: si es posible, pase de mí esta copa. No, Dios no lo libró. Dios no libró de ir a la cruz a nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios sabía qué tenía que hacer. Si nosotros, amados hermanos, leemos Lucas 22:42, encontraremos que Dios, aunque no lo libró de ir a la cruz, hizo algo para ayudar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hizo? Envió un ángel para fortalecerlo. ¡Qué maravilloso! Escuche lo que dice Lucas 22:42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Qué grandioso, amados hermanos. Qué maravillosa la actitud de nuestro Dios, que aunque era su voluntad que nuestro Señor Jesucristo fuera a la cruz, Él envió un ángel para fortalecerlo. Él no le dijo: ok, te voy a librar de la cruz. No, pero sí envió un ángel para que en ese momento tan difícil, de momento de tanta aflicción, fuera fortalecido para poder ir a la cruz, para poder cumplir con ese sacrificio. Amados hermanos, en esta reflexión quiero invitarlos a que no tengamos la actitud de los discípulos, porque sabemos que a veces quizá la hemos tenido. Quizá nosotros en algún momento hemos abandonado a alguien, quizá nosotros en algún momento hemos traicionado a alguien. No tengamos esa actitud. Tengamos la actitud de nuestro Señor Jesucristo, que si alguien nos ha hecho el mal o no nos ha apoyado, perdonemos y sobre todo tengamos esa actitud que en esos momentos difíciles sepamos en que debemos ir en oración. Porque aunque pasemos por momentos difíciles, aquí la Escritura nos está enseñando que tenemos un Dios que en esos momentos tan difíciles puede fortalecernos para que nosotros pasemos esos tiempos de tribulación, de dolor, de angustia, de soledad, de tristeza, de abandono, de rechazo, quizá de pobreza, de enfermedad. Yo no sé, amados hermanos, pero no importa que sea un momento tan trágico, tan terrible. Si nosotros tenemos la actitud de Jesús, de buscar a Dios en oración,
Dios está presto para fortalecernos, para hacernos, darnos nuevas fuerzas para seguir adelante. Y más adelante, ¿por qué no hacernos salir victoriosos? Pues bien, amados hermanos, espero que de algo haya sido de bendición esta pequeña meditación de la palabra de Dios. Si fue así, yo le invito a que se suscriba si es primera vez que está pasando por este canal. Regálenos un like, comparta si usted gusta esta reflexión con sus familiares. Coméntenos qué piensa usted del tema y por el momento es todo. Si es la voluntad de Dios, nos veremos en otro video. Que el Señor los bendiga.